¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy tenemos un nuevo vídeo en el cual vamos a estar explicando este ejercicio de Java de programación orientado a objetos. Es un ejercicio un pelín más complejo de lo que se acostumbra aquí en el canal y quizás el vídeo me quede un poco más largo. Pero bueno, vamos a ello. Vamos a gestionar los pacientes de un hospital, ¿vale? Existen en el hospital, es decir, aquí vamos a leer las condiciones que nos pone esto. Existen dos tipos de pacientes, los pacientes normales y los pacientes de UBI. Todos los pacientes, importante, tienen un nombre, edad, sexo, enfermedad y estado de gravedad, etiquetado del 1 al 5. Se debe mostrar la información de todos los pacientes, ¿vale? Esto es como una especie que, bueno, como de apunte, ¿no? Se debe poder mostrar la información de todos los pacientes. Habrá un método para mostrar la información de los... Bueno, que es un poco lo mismo. Habrá un método para calcular la estimación de los días ingresados en la clase padre, ¿vale? Es decir, la aplicación también una de las funcionalidades es calcular más o menos una estimación de los días que va a estar el paciente ingresado en el hospital. El hospital usa la siguiente fórmula. Estado de gravedad, en un grado del 1 al 5, por el estado de ingreso, ¿vale? Es decir, si está en planta 1 y si está UBI 2. Evidentemente, pues si está en UBI se supone que es más grave. Es decir, si tenemos un estado de gravedad de 2 y el paciente encima está en UBI, pues nos da 4. Más la edad por 0,05, ¿vale? Porque evidentemente cuanta más edad, pues se supone que la persona es más mayor y está más en riesgo, ¿vale? Es un poco la lógica que se usa aquí. El estado de gravedad, luego también dependiendo si está en planta en UBI y teniendo en cuenta su edad. Luego existe un método el cual diga el tipo de paciente que es. Al igual que los pacientes de planta, el método se usará en las clases hijas, ¿vale? Es decir, básicamente aquí lo que quiere decir es que nos va a decir este método qué tipo de paciente es, que esto es básicamente pues el estado de ingreso, es decir, va a existir tanto en la clase hija de los pacientes en planta como de los pacientes en UBI, va a existir un método que nos diga automáticamente qué tipo de paciente es. Luego, en los pacientes de plantas, bueno, realmente los dos, en los pacientes de planta, lo que pasa es que hay matices. En los pacientes de planta se usará un método para poder cambiar a los pacientes de hospital, preguntando al usuario qué planta quiere cambiar. Es decir, aquí lo que se va a hacer es decir, pues básicamente, o sea, ese paciente, ese objeto paciente, podemos nosotros moverlo de planta, ¿vale? Mostrando las características de esa planta. Esto es únicamente simbólico, es decir, no se va a almacenar una variable de qué planta está, ¿no? Sino que simplemente pues, se va a mostrar por pantalla. Bien. Y básicamente, pues aquí hay información de distintas plantas. Por ejemplo, la planta -1 hay sótano y cafetería. En la planta 1 esto. Y lo que se va a hacer es primero mostrar las plantas. Y luego preguntarle al usuario qué planta quiere cambiar. Y dependiendo de la planta que elija, pues diga, has cambiado a la planta 3. Y en esta planta, pues por ejemplo, hay, yo que sé, UBI, diagnósticos generales y pacientes en planta. Luego, los pacientes en UBI existirá el mismo método, pero únicamente se podrá cambiar entre la planta 3 y 4. Es decir, en los pacientes en UBI, como únicamente su planta es la 3 y la 4, nosotros, a X paciente que sea paciente de UBI, nosotros lo vamos a poder cambiar de planta, pero únicamente entre la planta 3 y 4. El resto de plantas, o sea, es decir, los pacientes normales pues, pueden elegir entre la planta menos, bueno, en este caso -1 y 4, aunque no tiene mucho sentido, pero bueno, -1 y 4. Y los pacientes en UBI, pues únicamente entre la 3 y la 4, ¿vale? No voy a poner ahora también que esto, o sea, los pacientes en planta la que quieran, básicamente, por no hacerlo ya más complicado. Y ya está, crear un paciente en planta y en UBI y jugar con los métodos. Así que vamos a ello. Bien, pues lo primero que vamos a hacer va a ser crear la clase padre. Entonces, vamos aquí la clase paciente. Bien. ¿Qué tiene que tener la clase padre? Pues tiene que tener los atributos nombre, edad, sexo, enfermedad y estado de gravedad. Bien. Pues tiene que tener nombre. Tiene que tener la edad. Joder, que escribo muy mal con esto aquí en medio. Vale. Edad. Sexo lo podría poner con un char, pero lo voy a poner con un string y ya está. Enfermedad.
Y le voy a poner estado de gravedad. Bien, voy a hacer por aquí el constructor. Bueno, de hecho esto sería más bien protected, porque lo vamos a usar en la clase hija. Vale. Y lo que voy a hacer, pues nada, pues poner aquí el constructor. No le voy a poner getIsSetter porque es un protegido. Y luego la clase hija, pues se va a usar eso. Es decir, se va a usar el propio atributo que está aquí. O sea, es decir, como es protegido, pues se puede acceder a la clase hija. Vale. Entonces, esto importante es una clase abstracta, porque vamos a usar métodos abstractos. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es poner un método, el cual, pues, sea este, es decir, que nos diga si el paciente está en planta o en UBI. Entonces le ponemos un método abstracto, le ponemos get estado ingreso, ¿vale? Y lo dejamos preparado para luego usarlo en la clase hija, ¿vale? Esto nos va a devolver 1 o 2 dependiendo si está en planta o en UBI. Ahora lo que vamos a hacer es un método doble que nos va a retornar un valor doble que usa esta fórmula. Vale, por ejemplo, lo podemos poner en días, bueno, get días ingresado. Vale, entonces vamos a retornar de este método. Pues lo siguiente, tenemos que retornar el realmente podría ser this, pero bueno, le voy a poner gravedad. Le tenemos por aquí la fórmula por get estado ingreso, ¿vale? Más edad por 0.05, ¿vale? Y se queda así tal cual. Y luego cuando usemos esto, cuando usemos esto en la clase hija, que realmente ahí donde lo vamos a usar, pues como esta función ya va a estar hecha, pues lo va a llamar automáticamente. Bien. Realmente por aquí ya estaría. Bueno, nos falta el método, realmente también, el método abstracto de vamos a ponerle void cambiar de planta, porque aquí quiero retornar un texto. Entonces, aquí básicamente tenemos preparado para la clase hija el estado de ingreso y cambiar de planta, ¿vale? Esto nos va a devolver, evidentemente. Bueno, realmente sería un doble. Ah, no, perdón, un int. Esto es un doble. Aquí devolvemos el estado de ingreso, que va a ser 1 o 2. Y aquí vamos a devolver el texto de la planta que está el paciente y lo que hay en esa planta, ¿vale? Que ya lo hemos dicho antes. Y aquí pues simplemente un método de que días ingresado que va a ser común a cualquier paciente, ¿vale? Porque estamos en la clase padre. Y ya está, realmente aquí ya está. Aquí podríamos poner un método que podría ser, pues, mostrar información, que realmente como un toString más o menos, pero bueno, lo vamos a poner un poquito mejor. Que bueno, pues ponemos aquí nombre del paciente. Ahí le vamos a poner pues ponemos esto por aquí, enfermedad, ¿vale? Y ponemos esto aquí. Y esto lo quitamos. Ponemos la primera mayúscula. Y esto se queda por aquí, vale. Con esto vamos a mostrar la información del paciente. Y luego realmente también podríamos poner los días que está ingresado. Días que el paciente estará ingresado. Ponemos por aquí. Esto por aquí, vale. La clase padre que ya está. Así que vamos a pasar con la clase hija, que es la del pacientes en planta. Bien, pues vamos con la clase de pacientes en planta. Vale, vamos a poner por aquí
paciente planta. Vale, entonces esta clase extends de paciente. Vale, ya nos dice que, pues bueno, pues añadamos un constructor. Ya nos pone aquí que esto va a heredar el nombre, o sea, todos los atributos que tenía el padre. Y luego por aquí, por supuesto, que añadamos los métodos, ¿vale? Los métodos que ya he puesto por aquí, ¿vale? Por algo son métodos abstractos, porque son métodos que luego en la clase hija pues se van a usar. De hecho aquí pone como sobrescrito, como si los métodos se sobrescribiese, por decirlo así. Aquí únicamente ponemos 1. Vale, por eso únicamente retornar 1, porque es un paciente en planta. Y aquí vamos a poner el método cambiar de planta. Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este método? Vamos a hacer lo siguiente. En el enunciado ponía aquí que se debe usar un array, que eso no lo he leído. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner por aquí lo siguiente. Incluso lo vamos a poner antes que el constructor. Vamos a poner por aquí string, vale, información planta. Vale, ¿y qué es lo que hacemos con esto? Esto lo que vamos a hacer va a ser, perdón, vale. Vamos a hacer un array de strings, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es que por cada posición del array almacenemos cierta información. Por ejemplo, en la primera posición tenemos la planta 1, que o sea, espérate un segundo, la planta, bueno, -1, que tiene sótano y cafetería, ¿vale? Pues sótano y cafetería, lo ponemos así. Le ponemos una coma, ¿vale? Y esto ya se queda segunda posición, la planta 0. Pues yo qué sé, pues recepción y primeros auxilios. Vale, entonces voy a hacer el array y ya vuelvo a explicarlo. Bueno, pues una vez completado el array vamos a hacer el método cambiar de planta, ¿vale? Este método lo que vamos a hacer va a ser primero mostrar la información de las plantas, ¿vale? Y una vez que se muestra la información de las plantas vamos a coger el número que pone el usuario de planta y lo vamos a elegir la posición de este array de strings para poder extraer la información de esa planta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner un scatter. Vale, una vez tenemos el escáner, vamos a imprimir lo siguiente. ¿A qué planta desea cambiar el paciente? Vale, y ahora lo que vamos a hacer va a ser un for each, que lo que vamos a hacer es bueno, realmente sí, un string info planta, y vamos a recorrer el array de información de plantas y simplemente imprimimos, a ver, la información de la planta, es decir, vamos recorriendo las plantas y nos va mostrando una por una la información que hay. Una vez hacemos eso, pues nada, pues extraemos con un escáner la planta que hemos elegido, y una vez que hemos elegido la planta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a vamos a imprimir, bueno, perdón, sí, joder, pongo edad, planta elegida. Es que no sé por qué, como siempre tengo lo de la edad con el int, porque es siempre como el ejemplo que uso. Bueno, en fin. Si la planta elegida está entre -1 y 4, lo que vamos a hacer es imprimir la planta que se ha elegido es la que sea, la que hayamos escogido, y la información dicha planta contiene, y le ponemos por aquí un salto de línea e imprimimos el array, un segundo, info
Nación plantas. En la posición planta elegida más 1. ¿Por qué? Porque si es, por ejemplo, menos 1, pues menos 1 más 1, pues sería 0 y la posición 0 sería esta. Si nosotros hemos elegido la planta 3, pues claro, pues la posición de la planta 3 es la posición 4. Entonces tenemos que sumar a 1. ¿Vale? Y simplemente pues es eso. Bien, pues una vez hemos terminado la clase de padre y la clase hija de paciente en planta, vamos a hacer la clase paciente UBI. ¿Vale? Y en esta clase lo que vamos a hacer es, bueno, va a empezar a poner que también extiende de paciente, ¿vale? Ya que es su clase hija. Le ponemos por aquí esto. Y le ponemos los métodos. Vale, en este caso es 2. Y esto va a ser igual. Lo único que... Bueno, esto le ponemos por aquí. Esto. Podemos realmente copiarlo tal cual o borrar la información de las primeras plantas. Y aquí, pues bueno, pues simplemente le ponemos... esto lo copiamos, a ver... Claro, porque es que además quiero mostrar todo. Entonces, voy a borrar esto. El paciente en UBI. Vale, entonces nos va a mostrar la planta 3 y 4. Y... igual que 3 y menor igual que 4. Vale. ¿A qué planta deseas cambiar? Vale. Pues ya está. Y simplemente... Aquí, por ejemplo, por cierto, le ponemos un error. Planta incorrecta. Aquí vamos a poner hacer lo mismo. Es decir, si la planta elegida es incorrecta, pues planta incorrecta. Bien. Y aquí pues únicamente se puede elegir entre la 3 y la 4. ¿Vale? Simplemente pues cambiar eso. Y realmente la clase ya estaría. No sé si me queda alguna cosa más. Existe un método para calcular. Vale, eso ya está hecho. Menos 1, vale. Pues simplemente entre la 3 y la 4. Y como es mayor o igual que 3 y menor o igual que 4, pues debería de funcionar perfectamente. Aquí lo único que, claro, ya por defecto se me va a elegir la planta. Vale, aquí le ponemos menos 3. ¿Por qué? Porque por defecto vamos a elegir entre 3 y 4. Entonces, si por ejemplo digo la planta 3, queremos acceder a la posición 0. Y si es la planta 4, pues 4 menos 3, 1, accedemos a la posición 1 del array. Perfecto, bastante sencillo debería ser. Bien, ahora sí que sí, vamos a hacer la clase main. Entonces le ponemos por aquí paciente planta. Paciente planta. Entonces, nombre, Pepe. Edad, 19. Femenino. ¿Qué más me falta? Enfermedad, pues yo que sé, pues todo es grave. Le ponemos esto. Y le ponemos que el grado de la enfermedad es 2. Paciente planta. Paciente UBI. Paciente UBI. Pues le ponemos, pues yo que sé, pues Natalia 25. No sé, pues no sé, golpe grave en la cabeza. Y le ponemos un 4 de gravedad. Vale. Ahora vamos a empezar a jugar con los métodos. Vale, ya tenemos dos pacientes creados. Uno en planta y otro en UBI. Paciente en planta. Punto. Vamos a poner get días ingresados. Y esto en principio... Bueno, nos pone esto. Entonces, los días que estará ingresado Pepe son... Y ponemos esto. Vale, pues vamos a ver si funciona.
son 2,95. Perfecto. Si ponemos ahora, por ejemplo, con Natalia. Tendrán que ser bastantes más, porque tiene más edad. Está en UBI y la enfermedad más grave. Vamos a ver si funciona. 9,25. Perfecto. Esto funciona. Vamos a ponerle por aquí, por ejemplo, pp. Buscar información. pu. Buscar información. Vale, vamos a quitar esto. Bueno, aquí realmente lo que sí que podríamos hacer, ya porque quede bien, poner esto. Vale, por distinguir el paciente más que nada. Vale. Nombre del paciente Pepe, 19, esto es grave, tal. 2,45. Natalia, 25, tal. Vale, todo funciona perfecto. Vamos a ir con el método cambiar de planta, que es el que más ganas tengo. Bien. Una vez que tenemos comprobado que el método funciona, bueno, lo podemos dejar así. Vamos a cambiarlos de planta. Que no está en ninguna planta, pero bueno, es un método ficticio. Entonces vamos a ver por aquí. Vamos a cambiar de planta a Pepe. Bueno, esto lo voy a quitar porque me estorba. Vamos a cambiarlo de planta. Bien, ¿a qué planta desea cambiar el paciente? Nos pone la información de las 4 plantas, porque recordad que estamos con un paciente en planta. La planta que se ha elegido es la 2. Dicha planta contiene tal. Perfecto, vamos a probarlo otra vez. La 4. Vale. Si elegimos, por ejemplo, la -1. La -1. Que elegimos la 6 que no existe. Planta incorrecta. Vale. Vamos a probarlo con Natalia. Vale, nos pone solo la 3 y la 4. Porque recordad que es un paciente en UBI. Perfecto. Perfecto. Y perfecto. Funciona todo a la perfección. Así que hemos hecho una muy buena aplicación de gestión de pacientes. Sé que el vídeo me ha quedado un poquito más largo y estoy muy contento con el resultado, así que hasta aquí el vídeo de hoy. Cualquier de los comentarios, me podéis seguir en mis redes sociales, en mi Instagram, en correo electrónico, lo que queráis. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaos mucho y adiós.